¿Listo? Para poder insuflar el guante, ¿dónde dice fuerza? ¿En la inspiración o en la expiración? En la expiración. Nuevamente, miren. Salió. Ahora, si el pulmón es este, mírenlo otra vez. La fuerza se hace para llenarlo o para liberar el aire. Rellenarlo. ¿Ok? Cuando yo estoy respirando, perdón, me quito la mascarilla porque estoy lejos, un metro. Cuando yo estoy respirando, yo solo necesito hacer fuerza en la inspiración. ¿Ya? La expiración, ojo, en reposo, como todos estamos acá, nadie ha hecho ejercicio, algunos están en más reposo que yo, que han estado descansando, ¿ya? En reposo, la expiración es un proceso pasivo, mírenlo, este es el pulmón, yo insuflo en reposo, ¿listo? Yo solo hago fuerza, la inspiración es un proceso activo, porque los pulmones tienen esta tendencia a retraerse, mírenlo. Si yo suelto la presión, la misma elasticidad de los pulmones va a hacer que el aire salga. ¿Queda claro? ¿Listo? ¿Sí? Profe, entonces ahí tendríamos que como ahí no está actuando la gente del partido. Claro, de hecho, mira, de hecho esa era la idea de esto. Voy a prender un poco la luz acá. Entre más veces infle yo el guante, miren que... Miren un guante, solo he insuflado 2 o 3 veces el guante. Miren un guante sin insuflarse. ¿Ya? Me lo voy a sostener del mismo lado. Un guante sin insuflarse y un guante insuflado. ¿Listo? No sé si lo alcanzan a ver, pero mi saliva, babas, ya quedaron dentro de este guante. Y miren donde queda agua o donde quedan babas. Se unen. Eso es tensión superficial. ¿Listo? En cambio, este guante, no se los voy a pasar porque no les quiero pasar mi bella saliva, pronto me clonan. ¿Listo? Este guante, no sé si ahí se alcanza a ver la luz. Si ven que donde queda húmedo, donde queda saliva, se pega. En cambio, este no. Porque aquí hay ya tensión superficial que lo produjo el líquido de la saliva. Si yo le aplico surfactante pulmonar, esas moléculas se liberarían y el guante podría volver a estar distendido. ¿Listo? Aquí con esto explicamos varias cosas. Surfactante. 2. Tendencia de retracción pulmonar. Miren, yo insuflo y lo único que necesito hacer para que el pulmón se desinsufle es dejar de hacer presión. ¿Listo? ¿Sí queda claro? A los pulmones y a los alvéolos les gusta estar así, cerrados. ¿Ya? Por eso hay varios mecanismos internos para evitar el colapso pulmonar. Uno de ellos, ¿cuál es? Que me acaban de decir es el surfactante pulmonar. ¿Listo? ¿Y qué otro mecanismo garantizaría? Miren como aquí ya se ve mucho más pegada, porque ya lo insuflé más babitas. ¿Ya? ¿Qué otro mecanismo debería existir para que los pulmones no estén así, sino que estén distendidos? ¿La presión? Las presiones. Vamos a mirarlas. ¿Ya? Ok. ¿Queda claro lo de las presiones? ¿No te dijo que a los alveolos les gusta estar más hundidos? Sí. Tienen una tendencia, que se conoce la tendencia de retracción pulmonar. ¿Y ese es el colapso? Eso sería un alveolo colapsado. Verlo así. Esto es un colapso. ¿Listo? Esto sería un alveolo colapsado. Así, cerrado. Cuando yo insufle este, va a tener mucho más dificultad en insuflación. ¿Han inflado globos de los payasos? ¿De esos largos? Sí. ¿Es difícil o es fácil? Sí. Ok, ¿ya?
esos alvéolos tienen, esos globos tienen menos distensibilidad, tienen menos compliance o compliance. ¿Ya? Esa es la distensibilidad. En cambio, esto tiene una fácil distensibilidad. ¿Listo? Vamos acuñando términos. Ok, entonces miremos esto, por favor. Ya, entonces tenemos los pulmones, miren ahí. Voy a quitar el ruido un poquito. Ya, aquí tenemos los pulmones, el diafragma, ¿cierto? Y tenemos la pleura. Miren, supongamos que este es el pulmón y esto es la pleura, ¿ok? Miren, cuando el pulmón se distiende, el puño en este caso va a representar el pulmón. Miren lo que hace la pleura. Va a rodear el pulmón. ¿Listo? Y alguien me decía, ok, ¿qué función tendrá esa pleura? La pleura se divide en pleura visceral, pleura parietal, pleura diafragmática, pleura mediastínica. Ya, pero esto es anatomía, no vamos a hablar mucho de eso. ¿Ya? Ok, si yo hago un zoom nuevamente. Ahí sí, ya. Miren, ahí están los actos pleurales. Vamos a adelantarle un poco. Miren, ahí. Miren aquí. Entonces, si yo hago un zoom, puedo determinar aquí, ¿cierto? Mírenla. Aquí tenemos la pleura, la parte que está en contacto con el pulmón es visceral, la parte que está en contacto con el tórax o con la pared torácica es la pleura parietal, ¿ya? Y adentro hay una presión, ¿ok? Esa pleura que está rodeando los pulmones tiene una presión que siempre va a ser negativa con respecto a la del interior de los pulmones, ¿ya? Si es siempre negativa con respecto a la del interior de los pulmones, ¿qué pasará con el guante? Se distiende. Porque tiene algo que lo atrae a estar distendido. ¿Sí queda claro? La pleura es negativa con respecto al interior de los pulmones, obviamente al interior de los alvéolos. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Pero por qué la tocó? Para evitar esto. Miren, si yo dejo esto, va a quedar así cerrado. Si yo esto lo incluyo dentro de otra burbuja que tiene una presión negativa, lo que va a hacer es atraer. ¿Sí queda claro? Miren, si yo quisiera este tarrito ¿qué tiene este tarrito? Okay. Este tarrito, supongamos que tiene pisco, ¿ya? Piscola. Y esto es una bombilla. Y yo quiero llevar el pisco a mi boca. ¿Dónde debo hacer menor presión? ¿En mi boca o en el tarro? En la boca. Si yo hago menor presión, con respecto a la del tarro, va a presión de un sitio de más a un sitio de menos. ¿Sí queda claro? Eso es lo que pasa con la presión pleural. La pleura está afuera del pulmón, rodeándolo, como veíamos, tiene una presión negativa con respecto al interior. Y al tener una presión negativa con respecto al interior, lo que hace es distender. ¿Se queda claro? ¿Seguros? Si la presión pleural se equilibra con la presión del guante, con la presión al interior del guante, ¿qué pasará con el pulmón? Vamos a verlo. ¿Ya? Acompáñenme, sí. ¿Listo? Mírenlo ahí. Ahora hay que poner valores, desafortunadamente. Ok, miren acá. Pregunten. ¿Hay preguntas? Pregunten, por favor. Yo no tengo problema en contestar. ¿Listo? Vamos a mirar las presiones más importantes para la mecánica. Y ojo que esto es a nivel del mar. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Será que me quieren preguntar algo? Y que no se callan, no se han callado, no tienen chato, de verdad. Y eso que yo no digo la palabra chato. Porque no...
se desciende, está negativa con respecto a la presión del interior. Mírenlo ahí. Esto es a nivel del mar, ¿ya? Hay varias presiones que yo debo considerar para poder entender la inspiración. Y ojo que las presiones son fundamentales. ¿Listo? La presión atmosférica en milímetros de mercurio. ¿Qué otros valores de presión se encuentran ustedes o conocen? ¿Qué otras unidades también de presión? Bar. Estas se llaman atmósferas, ¿cierto? ¿Qué más? Centímetros de agua. ¿Ok? Ya. En general, todos los libros, ustedes como les encanta leer los libros y no poner prueba en clase y no preguntar, pueden encontrar estas otras unidades. ¿Ya? Las que vamos a trabajar en este caso van a ser milímetros de mercurio. ¿Ok? ¿Seguro? Ya. Entonces, a nivel atmosférico en el mar hay 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? Aparte de eso, hay dos presiones al interior del pulmón. La presión alveolar, o que es igual a la presión pulmonar. ¿Ya? Y hay la otra presión que fue la que acabamos de ver, que es la que voy a pintar acá en amarillo. Muchos chiquillos, de verdad que si no se callan no van a chatear, les voy a dejar la clase por vista. De verdad, pregunten. Si quieren comentar algo, levanten la mano. Yo sé que están hablando cosas de estas, levanten la mano y pregunten. No pasa nada. ¿Ya? Pero están... Esa es la presión pleural. Esa es la presión pleural, la que pinté acá en amarillo. ¿Ya? Miren los valores. Atmosférica. ¿Es igual a la alveolar? No, mira que no es igual. No, la alveolar también. Ah, la alveolar es igual a la pulmonar, sí. No, por la atmosférica. En este caso sí, es igual. Perfecto, es igual. Si son iguales, ¿habrá flujo de aire? No. Entonces, ¿en qué momentos estas presiones están equilibradas? No. Al final de una exhalación o al inicio de una inspiración. Si yo grafico la respiración, miren, ¿cuándo se equilibran? Acá o acá. Al final de una expiración, ¿cierto? O al final de una inspiración. ¿Por qué? Porque al estar equilibradas, miren, ¿habrá flujo de aire? No hay flujo de aire de acá a acá. ¿Ya? ¿Queda claro? Dime. Claro. Es que el final de una inspiración es lo mismo que el inicio de una inspiración. ¿Sí me hago entender? Mira, si ustedes hacen esto, inspiren, todos inspiren para que se calmen, inspiren. Paren. El final de una inspiración es lo mismo que decir el inicio de una expiración. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Cuando ustedes inspiren todo y no haya flujo de aire, están equilibrando las presiones con la atmosférica. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Profe, pero siempre queda un poco de aire adentro, ¿cierto? Claro, siempre. Para evitar el colapso. Miren acá, la presión pleural. En ese momento, miren, ¿cómo está la presión pleural con respecto al alveolar o pulmonar? Esta la pueden encontrar igual, es igual, alveolar o pulmonar. ¿Cómo está? Menor. Si está menor, ¿estarán colapsados los pulmones? No, porque al ella ser menor lo que hace es generar una fuerza de distensión del pulmón. Como veíamos en el video, el pulmón era el puño y el globo era la presión que la recubría. Al ser menor lo distiende. Lo mismo que yo estoy haciendo cuando quiero llevar líquido de un termo a mi boca. ¿Sí queda claro? ¿Seguros? Ok, díganme cómo se pondrían las presiones en una inspiración. En una inspiración. Aumenta negativo adentro. ¿Cuál? Díganme. ¿Cuál debería aumentar? La pleural. ¿Aumenta la pleural? Y la alveolar debería disminuir. Ok. Si aumenta la pleural y esta disminuye, entonces, por ejemplo, ¿sí? Ojo, miren lo que me están diciendo. La alveolar disminuye, supongamos que disminuye a 750 y esta aumenta a 7
50, se equilibra. No. ¿Qué debería pasar? Solo disminuye la alveolar. Debería disminuir la alveolar, ¿cierto? Y el otro se mantiene. Habría que mirar qué pasa. Porque si disminuye la alveolar, por ejemplo, si disminuye a 750, Va a bajar la. los gases se mueven de un sitio de más presión a un sitio de menos presión. ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Cómo hacemos para disminuir la presión al interior del pulmón? Aumentamos el volumen, como lo acabamos de ver. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo aumento el volumen? Muevo el diafragma, lo aplano. ¿Y qué más? ¿Bien? La presión pleural baja. No. Las costillas Ah, verdad. se contraen. Los intercostales externos se contraen para que el esternón lleve hacia adelante el tórax. Miremoslo ahí. Bueno, aquí hay un video donde está ese efecto que lo pueden ver. Mírenlo ahí. La presión atmosférica, ¿cierto? Se mantiene, no la podemos modificar, ¿o sí? ¿Cómo modificamos la atmosférica? La altura. Con la altura, pero yo no la puedo modificar, ella está. ¿Listo? Presión alveolar disminuye porque aumenta el volumen torácico, lo cual distiende los pulmones. La presión pleural, en este caso, se mantiene. Ojo, siempre se tiene que mantener menos que la alveolar. Acuérdense que la alveolar se llama pulmonar. ¿Listo? Y eso conlleva que los gases se muevan de un sitio de más presión a un sitio de menos presión. Hagan en sus cuadernos, si tienen, si no en sus tabletas, si no en el celular. Bien. Si uno sube en altura, igual la presión pulmonar va a bajar. Claro, para garantizar el intercambio. ¿Listo? O más que va a No, bajar. o sea, como en el inicio de la exhalación y el inicio de la inhalación, va a dejar de ser 760. Claro, estos valores se van a modificar. ¿En qué momento podría la presión pleural aumentar? Vamos a verlo. A ver, buena pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Camila. Camila nos pregunta, ¿en qué momento la presión pleural podría aumentar? Si aumenta la presión pleural, ¿qué pasará? Con la contracción de los pulmones. ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Miren, miren la pregunta que es súper importante. ¿En qué momento, cierto? Nuevamente, la presión pleural podría aumentar. ¿Ya? La pregunta que yo les voy a hacer. Si aumenta la presión pleural, ¿qué pasará con la contracción del pulmón? Con la tendencia de retraerse los pulmones. ¿Colapsaría? Podrían colapsar, sí, antes de que colapse, no sean tan drásticos, pero podrían colapsar. Saldría más rápido el aire. ¿En qué momento yo quiero que el aire salga más rápido? En la expiración, ¿ok? Pero ojo, como la expiración les dije que era un proceso activo o pasivo, Pasivo. entonces ahí no. ¿Cuándo yo necesito expirar con más fuerza? Cuando hago ejercicio. Cuando hago ejercicio. Estos se llaman respiraciones activas o respiraciones profundas. ¿Ya? Miren aquí. Esta es la inspiración. Miren lo que... perdón. Falta la expiración. Si yo quisiera hacer un balance de las presiones, miren acá, yo podría decir que la presión atmosférica, ¿cierto? En este caso es mayor que la alveolar y a su vez mayor que la pleural, para que ocurra la inspiración. ¿Listo? Ahí hay un video para poder ver cómo los músculos intercostales externos se contraen y el diafragma se aplana para mantener la presión. Para aumentar el volumen. Ahí está, miren ahí cómo se hace más grande. Miren. Se aplana y se hace más grande el tórax. ¿Okay? ¿Queda claro? Sí. Miren la inspiración. Perdón, la expiración. Miren lo que pasa con las presiones. ¿La atmosférica se modifica? No. No. ¿La presión alveolar Sí. o pulmonar tiene que hacerse mayor, igual o menor a la atmosférica? Mayor. ¿De dónde a dónde se mueven los gases? De un sitio de más presión a un sitio de menos. Y en este caso en la expiración se mueven de adentro hacia afuera. Entonces aquí tendría que aumentar la presión. Mírenlo.
aumentó 5 milímetros de mercurio, lo suficiente para que el gas salga. O el aire, más que el gas, el gas. Miren la presión pleural, aumenta para facilitar la salida, pero sigue estando menor que la alveolar. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Por qué se puede disminuir, por qué se puede aumentar la presión a nivel del pulmón o de los alvéolos? ¿De qué manera yo puedo hacer eso? ¿O por qué lo puedo hacer? Según la ley que acabamos de ver en el video antes. Por el volumen. ¿Cómo modificarías el volumen del tórax? ¿Lo aumentas o lo disminuyes para aumentar la presión? Ok, lo disminuyo. Y para disminuirlo, lo que necesito es ampliar el diafragma, ¿cierto? Y que los intercostales externos se relajen para cerrar, en este caso, el tórax. ¿Sí queda claro? ¿Seguros? ¿Entiende eso? Mírenlo ahí. ¿Listo? Ok. Profe, entonces cuando hay una actividad física, ahí recién la presión pleural es mayor que la alveolar. No entendí la primera parte que dijiste. ¿Cuándo hay qué? Actividad física. Ah, ya, vamos a ver. Actividad física. ¿Esta quedó clara? Ya. Entonces, miren lo siguiente. Tenemos respiraciones pasivas y tenemos respiraciones activas. ¿Ya? ¿Cuáles son las respiraciones pasivas? Las que tenemos todos en este momento. Todos estamos respirando de manera tranquila, en una respiración de reposo, donde yo hago fuerza para inspirar, pero la expiración ocurre de manera pasiva. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Cuando se vuelve activo, miremos este video antes de estos dos videos, es lo mismo para mirar el ciclo. Ahí está, mírenlo. El ciclo. Lo mismo, inspiración, expiración, inspiración, expiración, miren cómo se ensancha el volumen torácico y cómo disminuye. ¿Listo? Miren la medición de las presiones. Esto es bien importante. Yo puedo conectar una valvulita en la presión pleural, ¿cierto? Miren, aquí la llaman intrapleural y puedo seguir lo que ocurre en el proceso. Ahí vamos a verlo, para entender bien al detalle ese. Mírenlo, entonces, cuando empieza la distensión, miren cómo se modifica la presión, ahí va a empezar a trazarse la línea. Cuando quieran la cuestión, que es un poco más demorado, pero bueno, ahí va, miren ahí, está disminuida, disminuye y en la expiración aumenta. Ahí está, miren. Esas gráficas siempre las van a encontrar. ¿Listo? Miren lo que pasa a nivel del pulmón. En la presión, aquí la llaman intrapulmonar, pero ya sabemos que se puede llamar presión pulmonar o como más, alveolar. ¿Listo? Miren ahí. Con respecto a la atmosférica, miren que la atmosférica no se modifica de 760, por eso la atmosférica está ahí. Miren el video, lo que pasa con ella. En una inspiración disminuye y en una expiración, ¿qué pasa? La supera, ahí está, lo aumenta. ¿Sí? Mírenla, porque no corre. Entonces, ¿ya las dos aumentan en la expiración? En la expiración, sí, pero no lo suficiente. Vamos a ver. Míralo. Inspiré, disminuye, expiré, aumenta. No se modificaba la 5. ¿No qué, perdón? No se modificaba la 5. Baja la presión en 5 minutos de mercurio. Ah, ya. En este caso, los valores tienen que ver con. En este caso, lo toman como +1 y -1. ¿Ya? Lo toman como un valor arbitrario, donde dicen la presión atmosférica es 0, como si fuera atmósferas, por decirlo así. ¿Listo? Obviamente, cada vez que yo respiro, dependiendo de lo profundo que sea mi respiración, los valores van a cambiar. ¿Ya? Si yo
inspiro muy profundamente o con mucha velocidad, pues va a haber un mayor gradiente de presión. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Aquí simplemente estamos tratando, o sea, lo que hace el video es poner -1 y +1 para que sea fácil de entender. ¿Listo? ¿Sí queda claro? ¿Ahí estamos? Listo. Ok. Profe, ¿y esos valores que nos mostró en un comienzo van a depender de cada persona o son para todos iguales? Dependen de cada persona. Dependen mucho, es muy buena pregunta. Estos valores que les mostré en un comienzo, los únicos que nunca se modifican son los 760 milímetros de mercurio. Pero aquí en este momento hay personas que nadamos, hay personas que fumamos, hay personas que trabajamos haciendo remo, hay personas que trabajamos recogiendo café, no sé, muchas cosas, ¿ya? Entonces, dependiendo de qué tan trabajado esté mi sistema respiratorio, las presiones van a cambiar, ¿ya? ¿Sí queda claro? Ok. Mírenlo ahí. Miren acá. Inspiración. Todos los eventos juntos. ¿Ya? Antes de ver esto, quiero que miren un elemento. Profe. Miren aquí. Ya. Miren acá tenemos inspiración, ¿cierto? Perdón, corre. Tengo inspiración y tengo expiración. ¿Listo? Ahora, aparte de esos momentos con las presiones, vamos a sumarle el volumen que pasa o el volumen que se mueve en cada proceso. Ese volumen, ojo, que yo estoy moviendo en cada inspiración y expiración tiene nombres técnicos. El nombre más común es volumen tidal. ¿Tidal? Tidal, con T, tidal, pero también se conoce como volumen circulante o volumen corriente. ¿Listo? Siempre yo trato siempre de ponerle los sinónimos, porque lo van a encontrar. Lo vamos a medir en el práctico. ¿Ya empezaron a ver el video? ¿No? No lo vean hasta que no acabemos la clase. Dime. No. No. ¿Listo? Entonces miren ahí el video. Aquí, miren, ojo. Respiración, volumen respiratorio. En una inspiración, obviamente aumenta el volumen al interior del pulmón y en una expiración, pues disminuye. ¿Ya? Miren acá la presión atmosférica, que no se modifica. Mírenla. Miren la presión alveolar o pulmonar, cómo disminuye con respecto a la atmosférica, cómo aumenta. Y miren la presión intrapleural. ¿Listo? ¿Se la ven? Ahí está el proceso. Aquí aparece otra presión que la verdad no me interesa ahora, luego la van a ver, que es la presión transpulmonar. Y ahí les está mostrando los eventos durante cada una de ellos. Entonces, en la inspiración, el diafragma y los músculos intercostales externos se contraen, aumenta el volumen, ¿cierto? La presión intrapleural se hace más negativa y los pulmones se expanden porque entra aire del interior al exterior. ¿Listo? Del exterior al interior. Y ahí están los eventos de cada uno de ellos. También están los eventos en la expiración y hay un resumen. Esos videos todos ustedes van a tener acceso a ellos. Y ahí está. ¿Listo? Profe, ¿y la curva de expiración no tiene nombre? ¿La curva de qué, perdón? Porque, por ejemplo, en la inspiración el volumen tidal, en la expiración. ¿tiene No, nombre? todo es el volumen tidal. El volumen tidal es muy buena pregunta. El volumen tidal, la definición es el aire que ingresa y sale en una respiración normal. Ese es el volumen tidal. Yo pensé que era solo la inspiración. No, en los dos. ¿Ya? Es el aire que ingresa y sale, por eso se llama volumen circulante o volumen corriente, el aire que circula en una respiración normal. ¿Por qué la curva no es proporcional una entre la otra? ¿En dónde? Entre la presión, la presión pulmonar y la presión pleural. ¿Intrapleural? Sí, ¿Por qué no son iguales? sí. Porque primero ya tiene que estar menor, ya tiene un límite donde siempre tiene que estar menor, ya no puede estar equilibrado, ¿ya? Y dos,
Piensa en el globo del payaso, esos de los payasos, los que son largos. ¿Cuándo es más difícil insuflarlo? ¿Al principio o al final? Al principio. Después de que se vence la presión, entra mucho más fácil. Eso es por eso. Porque el pulmón tiene la capacidad de distenderse. Tiene una propiedad que se llama la distensibilidad. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Ok. Entonces ahí están los eventos, teniendo en cuenta lo que ocurre en los pulmones. Mírenlo ahí. ¿Listo? Lo que ocurre en la inspiración y lo que ocurre en la expiración. ¿Ok? Miren lo que pasa cuando yo necesito hacer esto con mayor velocidad. Cuando yo necesito recargar más rápido mis pulmones, ingresando y saliendo. Miren hasta dónde las presiones se pueden modificar. ¿Listo? Mírenlo acá. ¿Qué pasa con la presión atmosférica? ¿Se modifica? No. Ok. Aquí quiero hacer una salida de aire. ¿Qué pasa con la presión alveolar? ¿Aumenta más que una respiración normal? Sí. Sí, aumenta más que una respiración. ¿Y qué pasa con la presión pleural? Tanto que se puede equilibrar con la atmosférica, pero nunca se equilibra con la alveolar. ¿Eso también podría superar No, no la puede superar. O sea, también su presión. Exactamente. Eso sería su máximo. Sí. ¿Alguna vez han estado desarrollando algún deporte? Y la presión atmosférica se aumenta. ¿Ah? Se aumentara la presión atmosférica. Ah, pero ahí tendría entonces que estar por debajo del agua. Ya, eso es otra cosa. ¿Ya? Ojo, y el ejemplo, ¿alguna vez han estado ejerciendo un deporte y han recibido un golpe en el tórax? Sí. ¿Qué pasa? Se va el aire. ¿Qué pasa si se va el aire? Así. ¿Qué tienen que hacer? ¿Es fácil inspirar de nuevo? No. Tiene uno que abrir las manos, ¿cierto? Y normalmente ocurre cuando se está haciendo harto deporte. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy respirando mucho, miren lo que pasa con las presiones. Estas dos, la pleural y la atmosférica, se pueden equilibrar. ¿Ya? Si se equilibra, se acerca mucho de esta y es difícil inspirar de nuevo, vencerlo. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Ok. Miremos los músculos. ¿Alguna pregunta de esto? Ahí estamos en inspiración y expiración. Esto sería una expiración. Miren, una expiración profunda. Expiración profunda. Volviendo al ejemplo del pulmón acá. Miren. En una respiración normal, yo hago fuerza para insuflarlo. La salida del aire es por sí sola. Entonces, normalmente yo tengo músculos permanentes y músculos accesorios de la respiración. ¿Cuáles son los permanentes? Los que participan en la inspiración o en la expiración. Ok, el diafragma y cuál más. Y los intercostales externos. Ok, esos son los permanentes de la inspiración. ¿Habrá permanentes de la expiración? No. ¿Por qué no? Porque es pasiva. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Ahora miren ahí, estos músculos. Entonces, tengo músculos inspiratorios, que son los que están permanentes, que son los que están en azul, diafragma y los intercostales. Y tengo músculos accesorios, que son todos los que están en negros. ¿Listo? Tengo esternocleidos, escalenos, pectorales, todos los abdominales en general y los intercostales internos. ¿Listo? Cuando yo necesito hacer una respiración más profunda, mírenlo ahí. Miren todos los músculos que participan. Y miren lo fuerte que puede hacer ese proceso. ¿Ok? Todos ellos participan para
aumentar el volumen tanto en la inspiración como en la expiración. ¿Listo? Quiero que balanceen las presiones ahí en una patología que se llama neumotórax. Un neumotórax. Trabajan ahí 5 minutos. Profe, la inspiración en la parte de respiración. ¿Perdón? La inspiración en la respiración. ¿Qué pasa? ¿Los valores? No, los valores simplemente aumentan. Neumotórax, ya. En la inspiración como la Pero por más diferencia. Profe, eso igual es gasto mientras más alta por ejemplo, la presión pulmonar, más rápido uno se va a cansar. Sí. Entonces eso igual es, por ejemplo, cuando van a jugar a Bolivia y los jugadores necesitan mascarilla. Claro. Yo les voy a mostrar, alguien me pregunta, pero les voy a mostrar un neumotórax, miren acá. El aire se filtra en el espacio entre los pulmones, el aire Miren, se filtra. ¿Ven la diferencia ahí? ¿Ven algo raro en esa imagen? Eso es una tomografía. ¿De cuál? ¿Del derecho o del izquierdo? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué es el derecho? ¿Ah? El derecho de nosotros, porque el Albert era tan para atrás. Puede ser por un aumento del líquido. Es el derecho porque el corazón no es tan fácil. Ah, bueno, hay colapso. ¿Alguien me dice por acá? ¿Ven el colapso o no lo ven? El hoyito que está ahí, claro. Miren, miren, miren. Uy, sí. Esto sería, aquí lo que estoy pintando, sería un pulmón completamente distendido. ¿Ya? Normalmente en estas imágenes el gas, el aire se debe ver negro, ¿ya? Y el tejido se debe ver blanco. Miren, aquí está la vértebra, las apófisis espinosas, estas transversas, ¿ya? Corazón, miren todos los bronquios, las ramificaciones, ¿ya? Pero miren este pulmoncito de acá, está chiquitico. Y miren lo que pasa acá. ¿Qué es todo esto? Es aire. Aire, ¿cierto? Y esto se llama como colapso pulmonar. ¿Cuál es la causa del colapso? ¿La alcanzan a ver o no? Ese hoyito que hay ahí. Este pobre infeliz recibió Un balazo. un balazo, no creo que sea un balazo, la verdad. Puede ser una puñalada, ¿cierto? El profesor colombiano hablándoles de puñalada. ¿Ya? ¿Sí lo ven ahí? Miren, tuvo una contusión cortopunzante. ¿Por qué no creo que sea un balazo? Porque si no, esto estaría lleno de ¿qué? De sangre. De sangre. ¿Y cómo se llama cuando hay sangre? Hemotórax, ¿ok? Aquí lo que tenemos es un neumotórax porque hay aire. Entonces, probablemente tuvo una contusión perforante, ¿cierto? Que conllevó a equilibrar ¿qué presiones? Atmosférica, ¿con quién? Con la alveolar. No, entonces eso sería una inspiración profunda. ¿Sí ven cómo caen de fácil ustedes? Entonces, ¿cuál sería? Estamos equilibrando la presión alveolar con la presión pleural y también se equilibra con la atmosférica. Pero lo más importante aquí es que la pleural se equilibra con la alveolar o pulmonar. ¿Ya? ¿Sí queda claro? Entonces ya pueden resolver lo que acabamos de ver. ¿Listo? Pero igual es a qué valor. ¿A qué valor sería? Ya, listo.
¿Preguntas de eso? ¿Cuál era la sangre hematorágica? Pero es que entonces, no entiendo, estarían las tres equilibradas. Pero ojo, lo más importante es que se equilibran la pleural y la pulmonar, porque la atmosférica va a depender de la altura. Como probablemente fue en Colombia eso, entonces fue a 2.600 metros sobre el nivel del mar en Bogotá. No sé, Pero entonces en ese caso se equilibra, por ejemplo, si fuera, no sé, por 765 La atmosférica se equilibra, claro. Porque lo que pasa en este momento cuando tú comunicas los dos espacios, automáticamente existe el colapso y esa presión. ¿Cuál sería la mejor manera para revertir ese proceso? Filtración. Infiltración. ¿Cómo lo sacas? Okay. ¿Han visto una película donde hay una persona que tiene que vivir dentro de una cámara de presión negativa? ¿No? Por ahí les recomiendo. Hay enfermedades, ¿cierto? Donde hay personas que tienen que vivir en cámaras de presión negativa. ¿Ya? Para poder vivir. Puedes hacerlo así o simplemente sacar el aire y revertir la presión. Sí. Si la atmosférica serían 750, todo no existe, que no existe, no podría existir. Por eso el pulmón está así. Aquí está colapsado. Eso sí puede hacer. Es una patología. Miren, aquí hay una pregunta supremamente importante. Por eso les pido que comuniquen todo entre ustedes, cosas que tengan que ver con la clase. Miren, aquí me preguntan, ¿se equilibran todas? Sí. ¿Y cómo se hace la inspiración y la expiración? No se puede hacer. El pulmón está colapsado. El otro pulmón es el que está tratando, entre comillas, de sufrir, pero esto es una patología que es compatible con la vida. Y perdón, incompatible. Es incompatible con la vida. Si yo no lo trato rápido, se va a morir. ¿Ya? Pero la persona no puede vivir con un pulmón entonces. O puede vivir con un pulmón siempre y cuando las presiones estén equilibradas. Ah, ya, porque la persona se cree pulmonar, Sí, claro. Pero es que en este caso le va a costar mucho más. Porque de hecho, miren, buena pregunta aquí también. Peña, me dijeron que era tu nombre. Sí, ya te dije. ¿Listo? Pues vamos acá. ¿Por qué? Porque hay personas que sí pueden vivir así. Ojo, porque aquí el problema está en los pulmones, ¿ya? Hay personas que pueden vivir con un pulmón siempre y cuando las presiones no estén así. ¿Por qué? Porque esta persona cuando está inspirando, recuerden que hay espacio muerto que se está ocupando y es aire que se está desgastando para acá y no todo el aire se va para acá. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Pero ¿cómo se podrían equilibrar? O sea, que ¿Cómo? las presiones estuvieran bien para Muy ti. bien, ¿cómo lo hacen? Se adaptan. Se le mete una máquina, ok, antes se hacía así, miren ahí está el video digamos que esto fue un mal procedimiento quirúrgico, no ocurrió en ningún país peligroso. Sorry. Voy a quitar esto. Miren ahí, esto es el neumotórax, así ocurre. ¿Listo? Mal procedimiento quirúrgico. Neumotórax. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo recuperan? Primero que todo hay que cerrar el agujero. ¿Listo? Primero que todo hay que cerrar el agujero. Cerrar ese agujero. Hay que cerrar este agujero. Después se conecta una llave que se conoce como una llave de 3 vías, que tiene 3 vías. Entonces yo conecto un elemento, un émbolo, como hagan de cuenta una jeringa. Lo que hago es sacar aire, voltear la vía y eliminar el aire para el exterior. Vuelvo, volteo la vía, saco más aire y así sucesivamente voy nuevamente generando presión negativa acá. ¿Listo? ¿Sí queda claro?
Obviamente esto tiene que hacerse con los valores normales para la persona. Profe, Dime. es que por ejemplo, por ejemplo, en las series como Grey's Anatomy, Ya. hay veces como que le hacen así un hoyo así como para que salga. Pero sí, eso va a pasar. ¿Por qué? Bien, buena pregunta. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuándo creerían? Si yo tengo aire y yo conecto y yo le hago aquí la función, ¿pasaría algo? Aquí, en este caso, serviría hacerle así como dice, Josefa, ¿cierto? Con un trocar. Eso es un trocar, una aguja más grande. ¿Se podría? No tiene efecto porque ahí ya está equilibrado, ¿ok? Eso ocurre es cuando lo que hay acá no se debe a ningún daño, sino que se debe a un acúmulo externo. Por ejemplo, de líquido. Si yo succiono acá y le hago presión al paciente, el líquido va a salir y va a permitir que los pulmones se distiendan. Exactamente, puede pasar. Ya. Muy bien. Ahí vamos bien. ¿Ya? Bueno, vamos a ver algo que se conoce como la membrana respiratoria. No, espere, antes de eso. Quiero que veamos este video. Por favor, no sean tan perezosos. Miren ahí. Aquí tenemos el gas oxígeno que está contenido en un contenedor con dos interfaces, una interfase aire y una interfase líquida. ¿Ok? ¿Ya? ¿Están equilibrados? ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo aumento la presión con una pesita y pongo en este émbolo y disminuye el volumen? Se va a aumentar la presión, ¿cierto? Y se va a disociar hacia la interfase líquida hasta que se equilibra, ¿cierto? Mírenlo ahí, ahí está. Ley de Henry. Entonces, la ley de Henry básicamente dice que la cantidad de un gas disuelto, ¿cierto?, en un líquido es proporcional a la presión, o sea, a la cantidad de gas que haya y a la solubilidad del gas en el líquido. ¿Listo? Depende de la cantidad de gas que haya, que básicamente es la presión. Entre más cantidad hay, pues más presión hay. Y dos, de la solubilidad, que es algo interno, propio molecular del gas. ¿Ya? Miren, aumenta la presión, alcanzan a ver la disociación de partículas, no parpadeen, miren, aumenta la presión, ahí. Eso es por el intercambio gaseoso. Eso sería el intercambio gaseoso. Esto es para el intercambio gaseoso, ¿ya? Ahí tenemos el oxígeno, ¿listo? Vamos a compararlo con el otro gas, que es el CO2. La misma cantidad de moléculas de CO2 en el mismo contenedor y con la misma presión. Miren lo que pasa. El mismo peso, misma cantidad de partículas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Mismas partículas, misma cantidad de gas, mismo peso. ¿Qué pasa al comparar los dos gases? Bueno, el video trata de simular a lo que ocurre. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene más constante de solubilidad o de disociación? ¿Es igual? No, debería ser el ¿Alcanzas a ver que uno es más oscuro que el otro? ¿No? Sí, pues el dióxido de carbono es más oscuro que Si alcanzas a ver que este es como más oscuro que este es más claro. ¿O no? se ve poquito, pero No tanto, que ahora lo miras en mi computadora. No, de verdad. ¿Qué? Ven acá. Mira.
Ya, entonces, ¿quedó claro cuál es más soluble? ¿CO2 o oxígeno? Seguro. ¿Sí? Más soluble. Sí, porque está más disuelto el agua. Está más disuelto el agua. A la misma cantidad de moléculas y con el mismo peso. Perdón. ¿Sí o no? Sí. Ok. Para el intercambio gaseoso, teniendo en cuenta la ley de Henry, que acabamos de ver ahí rápidamente, ¿cuál gas necesita más gradiente de presión? Para el intercambio gaseoso, nuevamente hago la pregunta, para el intercambio gaseoso, ¿cuál gas necesita mayor gradiente de presión? Ok, perfecto, el oxígeno. ¿Listo? De hecho, en el intercambio gaseoso, vamos a ver que los gradientes de presión, voy a rellenar un permiso por favor. Vamos a ver que los gradientes, los gradientes de presión para el intercambio gaseoso, para el oxígeno, está por encima de los 60 milímetros de mercurio, y para el CO2, ¿alguien sabe cuánto es? ¿No? 5 milímetros de mercurio, muy poco. Es tan soluble que necesita menos gradiente de presión. ¿Listo? Y, por ejemplo, el monóxido de carbono. ¿El monóxido de carbono será más soluble o menos soluble que el CO2? Y que el oxígeno. Más soluble. ¿Con qué se pueden intoxicar más fácil? ¿Con monóxido, con CO2, con oxígeno? Monóxido de carbono. Teniendo en cuenta estos, ¿cuál será más afín a la hemoglobina? El monóxido. Este le encanta estar unido a la hemoglobina, a este también, y a este más bien poco. ¿Okay? Por eso es tan fácil intoxicarnos con monóxido de carbono. ¿Sí queda claro? Entre más soluble sea el gas, más fácil se puede unir a una molécula de transporte como la hemoglobina. Por eso se necesitan mayores gradientes de presión. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Ya, entonces vamos a ver intercambio. Con estos dos conceptos vamos a ver intercambio gaseoso. Teniendo en cuenta eso, miren lo siguiente. ¿Qué necesita atravesar tanto el oxígeno como el CO2 para poder llegar a la hemoglobina? Desde el punto de vista alveolar, ¿qué se necesita atravesar? ¿Qué paredes? Muy bien. Siempre, si vamos del alvéolo. Entonces, se los voy a mostrar acá en esta pequeña imagen. Ahí está. Miren, el oxígeno que está acá en el alvéolo, para llegar al capilar, este oxígeno que necesita llegar al capilar necesita atravesar unas paredes que se conocen como la membrana respiratoria. Mírenlo ahí. Necesita atravesar el epitelio del alvéolo, luego la membrana basal del alvéolo y la membrana basal del capilar, por eso se llama membrana basal fusionada, miren ahí, y luego el endotelio del capilar. Estas capas se conocen como la membrana respiratoria. Si hay edema pulmonar y aumenta el agua a este nivel, ¿qué pasará con la membrana respiratoria? ¿Se hará más gruesa o más delgada? El agua. Si hay edema, miren, es que no está marcando. Escucha, está súper demorado. Sorry. Si hay edema y se acumula agua en el espacio intersticial, ahí donde lo estoy pintando, ¿será más gruesa o más delgada la membrana? Más gruesa. Y si se hace más gruesa, ¿qué pasará con el intercambio? Más difícil. Si llega pus, porque hay bacterias y produce harto pus y harto moco, ¿qué pasará con la membrana respiratoria? Se engruesa. ¿Ya? Si hay fibrosis pulmonar y llega cicatriz,
llega tejido conectivo y se localiza en esta zona, ¿qué va a pasar con la membrana respiratoria? Se engruesa. ¿Y qué pasará con el intercambio? Se disminuye. ¿Ok? Todo lo que conlleve afectar el grosor de la membrana respiratoria afecta el intercambio. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. Miren una tablita. No, esta. Miren acá. Vamos a mirar, por favor. A nivel del mar, la presión de aire que hay. ¿Ya? Y miren a nivel de Bogotá. Bastante disminuida. ¿Listo? ¿Queda claro? El oxígeno disponible en el alvéolo está entre 100, aquí hay un valor muy exacto, normalmente está entre 100 a 104. ¿Ya? ¿Sí queda claro? ¿Listo? Mírenlo acá, el disponible que hay a nivel alveolar. A nivel del mar, a nivel de Bogotá, en 2600 metros sobre el nivel del mar. ¿Dónde, teniendo en cuenta esto, dónde se necesitará mayor oxigenación hiperbárica? ¿A nivel del mar o en altura? En altura. ¿Dónde van a tener ustedes pacientes que van, no les estoy diciendo que se vayan a ir a Bogotá, pero dónde van a necesitar o dónde van a existir pacientes que necesitan mayor terapia respiratoria? En la altura. ¿Okay? Miren la disponibilidad de oxígeno tan importante que hay. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí. Miren acá la diferencia de las presiones. Que hay de oxígeno y de dióxido de carbono. Quiero que miremos, por favor, este video. Miren, vamos a hacer un zoom de esta parte. Por favor, miremoslo ahí. Tenemos el alvéolo, el capilar, ¿ya? La presión de aire, ojo con este valor, que aquí está 104, pero les decía, está entre 100 y 104, los libros van a variar, ¿ya? Pero miren, tenemos 104 milímetros de mercurio de oxígeno y la sangre arterial a este nivel, ojo que esto es sangre arterial, ¿sí se acuerdan? Porque es desoxigenada en el pulmón, que llega con el capilar, tiene 40 milímetros de mercurio, ¿ya? La carga en este caso ocurre de un sitio de más presión a un sitio de menos presión, del alvéolo al capilar, ¿ok? Y finalmente se equilibran, lo que veíamos con la ley de Henry. ¿Listo? CO2. ¿Cuánto es el gradiente de presión que les había dicho? 5. Miren lo poco que es el gradiente de presión. El CO2 a nivel del alvéolo es de 40 milímetros de mercurio, a nivel del capilar está llegando con 45 milímetros de mercurio. Pero este pequeño gradiente es suficiente para que el CO2, como es más soluble, se pueda mover de un sitio de más a un sitio de menos presión. ¿Listo? De hecho, miren el tiempo. 0,75, aquí no me interesa mucho, pero el valor lo alcanza en los 0,5 segundos. Y el de oxígeno, mírenlo acá, es mucho más demorado el de oxígeno, porque hay más gradiente que tiene que ser alcanzado. Miren el de oxígeno, ahí está. Anteriormente se equilibraban en 0,5, miren ahora. ¿Listo? Profe,
tiempo. De hecho, eso es lo que iba a hacer. Les quería mostrar. Dime. ¿De qué depende la presión de oxígeno y de CO2 dentro del alveolo? ¿De qué depende? Sí. De lo que haya en el aire que yo inspire. O sea, La de oxígeno, del aire que yo inspire, del ambiente. Y la de CO2, del metabolismo y del retorno venoso. Porque si yo hago mucho ejercicio y aumento el metabolismo, va a haber mucho retorno venoso. ¿Ya? Que entregue oxígeno, que entregue CO2. ¿Por qué eso se mantiene en 40? Ah, porque ese es, digamos, los valores normales. ¿Ya? Sí, pero eso va a cambiar si yo hago ejercicio o no hago ejercicio. O no respondo. O sea, si uno hace ejercicio, va a subir un poco más El CO2, sí, claro. pero va a subir efectivamente el porcentaje capital y dentro de por eso va a ser Ya, una última cuestión antes de irnos. No les voy a hacer la clase donde debe ser. Bueno, primero que todo, ¿más preguntas de esta parte? ¿No? Yo sé que están muy cansados. Y cansadas. Ya, pero la voy a hacer cortísima. ¿Listo? Ya. Esto y nos vamos. Esto y nos vamos, por favor. ¿Ya? Miren. Si yo estoy respirando y yo quisiera graficar, y aquí se van a reír de mí, en el laboratorio pasado, una chica, no me acuerdo, creo que de obstetricia, me dijo que yo hacía como el gato de ella. ¿Ya? Se van a dar cuenta en el laboratorio. Miren, cuando ustedes están respirando, quiero que se rían de mi acto, yo solo hago esto, inspiro y expiro en una respiración normal. Pero si yo estoy agitado, miren todo el aire adicional que yo le puedo ingresar a mis pulmones. Y todo el aire extra que le puedo sacar a mis pulmones. Como el gato, ¿sí ven? Oh, todavía. Otra vez. No. Inspiren, todos lo hacen para que se burlen de ustedes. Y traten de sacar. ¿Ya? Ahora todos nos contaminamos con COVID. Ojo, esos parámetros, esto es muy importante para ustedes como kine. Estos parámetros se pueden medir, se pueden ejercitar, se pueden trabajar. Si ustedes siguen haciendo, cada vez van a ser más como el gato. No, mentira. Si ustedes siguen trabajando, pueden aumentar. ¿Ya? Estos parámetros. Miren, estos parámetros es lo que tenemos acá. En una espirometría, que es el registro de la respiración, yo puedo medir lo que hace una persona normalmente, en inspirar y en expirar, cuando están en reposo, que es el volumen tidal, volumen circulante, ¿cierto? ¿Qué otro nombre tiene? Corriente. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Yo lo puedo medir con una espirometría. Pero también puedo hacer esto. Puedo hacer una inspiración normal. Me detengo al final de una inspiración y trato de ingresar aire extra. Miren, inspiren normalmente. Y de ahí, el aire extra que puedo ingresar, miren todo lo que es. ¿Sí ven? Aquí lo estoy pintando. De acá a acá. Ese se conoce como el volumen de reserva inspiratoria. ¿Lo estoy usando normalmente? No, por eso se llama de reserva. ¿Lo puedo ejercitar? ¿Quiénes lo tienen muy trabajado? Los deportistas, los buzos de apnea. El delfín. ¿Ya? ¿Sí queda claro? Y así como tengo volumen de reserva inspiratoria, tengo también volumen de reserva expiratoria. ¿Listo? Si yo tengo volumen de reserva inspiratoria, volumen residual, tidal o volumen normal, circular o corriente, también tengo un volumen que siempre queda en los pulmones. Alguien dijo, no me acuerdo quién, que siempre queda aire en los pulmones, claro, porque si no se colapsan. Y esto es el volumen
residual. Siempre va a quedar en los pulmones. ¿Listo? Cuando yo sumo los volúmenes, puedo encontrar las capacidades. ¿Ok? Si yo sumo los volúmenes, puedo encontrar las capacidades. Puedo tener capacidad vital, capacidad inspiratoria, capacidad residual, capacidad total pulmonar. Si tienen tiempo y quieren, en el laboratorio, en lo que está disponible, creo que no sé cuándo la profe Carol les liberó eso, ayer, si van a la última parte de la lección, donde hay un video de la explicación, ahí voy a explicar parte de la siguiente clase. Creo que dura 13 minutos. Si lo entienden bien, si no, también. Yo les voy a explicar acá. ¿Listo? Aquí está la teoría de eso. ¿Qué significa cada uno de ellos? Ya les dije, miren. Volumen de aire que entra y sale en una respiración normal, que es el volumen de ventilación pulmonar, el volumen corriente, el circulante, el tidal, lo que quieran. ¿Ya? Hay 4 volúmenes y 4 capacidades. Se puede modificar, obviamente. Si estoy comiendo, si estoy llorando, si estoy con dolor. El volumen de reserva inspiratoria. Volumen de aire que puede ser inspirado en una inspiración forzada máxima, contando después de una inspiración normal. Lo acabamos de ver. Volumen de reserva inspiratoria. Ahí está. ¿Listo? Y ahí están las capacidades. Capacidad inspiratoria, capacidad vital y demás. Inspiratoria, en un golpe, en dolor, cuando voy a hacer fuerza, por ejemplo, normalmente uno toma aire para hacer fuerza. ¿Listo? Dejamos ahí, nos vemos mañana. ¿Terminando? Sí.